Buenos días a todos. Bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Andrés Aragonés Ciciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Estamos tratando de conectarnos aquí con Instagram. Usted sabe que todos los días, esto es una montaña rusa de emociones aquí. Todos los días, hasta que yo pueda pagar un técnico, pueda tener un técnico aquí haciendo todo este embeleco para mí. Pero no es fácil, señores. Tengo media hora tratando de conectarme, a Instagram. Un montón de cosas sucediendo. De verdad que por eso decidí hacer el video un poquito más temprano. Así que quiero, antes que nada, darme el permiso, como dice una querida amiga mía, Blanca Vargas. Quiero, quiero darme el permiso de pedirle a ustedes que por favor, si no se han suscrito al canal, tomen la iniciativa de suscribirse y también activen las notificaciones para que no se pierdan todos los videos que yo hago por la mañana. ¿Ok? Así que ya lo saben. Hoy estamos a 2 de noviembre. Noviembre es un mes muy especial porque en noviembre cumplo años. Cumplo años el 25 de noviembre. No se lo mando a decir con nadie, se lo digo yo desde ahora para que usted vaya separando lo mío. Por si acaso usted cree que yo no me voy a acordar de eso. Definitivamente tengo problemas con Instagram. Por eso es que uno no le puede dar la contraseña a la novia. Cuando viene a ver, lo desaparecen a uno de Instagram. No es lo que me pasó, pero usted sabe cómo es esto. David Zorrilla, Jacqueline Olivares, Dionisio Peña, hermano, desde Montecristi. Rita Hermoso, ¿cómo están? Isa Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer. Les prometo que algún día tendremos un programa sin interrupciones. Algún día, perdón, tendremos un programa sin interrupciones. Por lo pronto, aguántese ahí. Dice Judith Coay, ya usted lo dijo. No, nada que ver, nada que ver. Buenos días. Ah, tú cumples el 5, Elizabeth. Bendiciones por adelantado, señores. ¿Cuántos de ustedes tuvieron resultados el día de ayer? Pónganmelo ahí en los comentarios, por favor. ¿Cuántos de ustedes tuvieron resultados ayer? Yo cometí una metida de pata grandísima que hoy no la voy a cometer. Le voy a decir por qué. Yo perdí 3 superpales anoche, ayer. Eso no se le dice a nadie. Ustedes recuerdan que yo mencioné el 94, ¿verdad? El 94 lo mencioné. Y adivinen, de los 10 números que podía poner en la combinación, ¿cuál fue el único que no puse? Que había salido 4 veces un día como ayer. El 94, cállense, no digan nada. Así es que pasan las cosas. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con eso? Señora, acaba de salir por ahí de que Honguito nunca ha tenido licencia según registro civil. Ay, Dios mío. ¿Y cómo es que ese muchacho ha conducido allá? ¿Cómo es que ese muchacho ha conducido allá? Nunca ha tenido licencia según registro civil. Le digo que ese país, usted le moja la mano a una prima que trabaja en la policía, cuando viene a ver le consiguen de todo. Bueno, no voy a pelear con este Instagram. No voy a pelear con... Ay, que no se me desconecte nada por aquí. Voy a tratar por última vez por este lado. Ya si no puedo, no puedo. Porque
No me voy a mortificar. Entran todas las notificaciones, menos Instagram. Según tengo entendido, Instagram ha tenido problemas en los últimos días, esta semana. Según tengo entendido, Instagram ha tenido problemas esta semana. Ahí tengo a mi querida D'Angelin. Vamos a ver si ahora. Vamos a ver si ahora. Si ahora sí le damos. Bueno, vamos compartiendo, entrando y compartiendo, mi gente. Ahora sí estamos conectados a Instagram, gracias a Dios. Me tuve que conectar desde un celular porque no me gusta cómo se ve a través del programa que utilizo. ¿Ok? Bueno, de todas maneras, ayer yo le había dejado esto a ustedes. De ahí salió el 57, ¿verdad? Y salió el 72 en segunda, pero 57 bajó en primera. Fíjense que yo le dije a ustedes que a mí me estaban adelantando las jugadas. Ayer salió el 94, que debía haber dejado del día anterior. Y también lo tenía en la lista que sacamos de las jugadas. Pues yo, ni corto ni perezoso, para que ustedes no me estén regañando, saqué anoche la lista. Ok, eso ya tenemos la lista adelantada. Solamente tenemos que completar nuestra jugada. Pero ya tengo mi lista completada. Señores, miren, ayer yo le había comentado a ustedes y le había sugerido que el número 28 era un favorito, así directico. ¿Ok? 28 brilló por su ausencia ayer. Por eso, esto es estadística, ¿verdad? Esto no es algo preciso. Pero ustedes han visto los resultados que se logran cuando usted utiliza la estadística y es precisa. ¿Ok? Bendiciones a toda la gente nueva que está entrando por ahí. Hoy yo quiero continuar derechito ese 28, pero también quiero el 49 el día de hoy. El 49, así derechito como está, ha salido un día como hoy 8 veces. 8 veces. Esto ha aplicado en las loterías locales, La Real y Gana Más en el bloque de la mañana y en el bloque de la noche, La Loteca, Quiniela Palé y Nacional. Estos números se han visto salir también en la Lotería New York. Ya. Eso es de una estrategia específica que le estoy hablando. Ustedes saben que yo tengo diferentes métodos, diferentes estrategias para yo sacar mis jugaditas. Esta noche voy a estar visitando los estudios del CanTV con Abel, donde estaremos cotejando algunas cosas, algunos planes que tenemos para la televisión. Las personas que están en Instagram no pueden ver lo que es mi tabla 1551. La 1551 ahorita la están viendo la gente en YouTube. Ustedes no la pueden ver ahorita, lo siento, ¿verdad? Esa tabla es una tabla muy poderosa. Yo quiero que todo el que ha tenido resultado con la tabla 1551 me lo deje saber ahí en los comentarios. Si Raúl funciona, explícanos más de ella, ayúdanos a entenderla mejor. ¿Ok? Todo aquel que quiera saber más sobre esa tabla, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Tenemos también la tabla 6 igual a 9, una tabla que yo creé hace más de 6 años, que también ha dejado un montón de resultados. Y hablando de hace 6 años, hablando de un, ¿verdad? Un déjà vu que tuve el otro día, estuve viendo un video y en ese video, uno de mis videos, ¿verdad? Uno de mis primeros videos. Y en ese video, usted sabe que cuando usted empieza cualquier cosa en redes sociales, hay una esencia que usted carga encima. Hay algo que usted siempre lleva de usted, que es la esencia de por qué usted empezó a hacer lo que usted hace. ¿Ok? Y yo estaba escuchando ese video ayer y me eché a reír porque vi lo testarudo que yo era, también lo chismoso que yo era.
pero también vi lo fuerte que era en ese video. Y se lo voy a poner por aquí para que lo escuchen. No creo que lo van a poder escuchar en Instagram, pero si quieren escucharlo, pueden verlo en YouTube. Recuerden que tenemos el enlace del grupo de Telegram que está ahí en Instagram. Usted puede entrar a nuestro grupo de Telegram donde recibe más pronósticos y información gratuita. Vamos a poner este video. Me van a ver un poquito más jovencito, pero vamos a poner este video para que usted vea cómo yo pensaba en aquel entonces y para que usted escuche algo muy, muy importante que siempre he dicho sobre mis jugadas. Vamos a ver si lo podemos poner por aquí. Vamos a tener un anuncio primero, creo. Vamos a ver. Bueno, lo queremos ahí. Oiga eso. ¿Qué es lo que, mi gente? Aquí, la línea RD. ¿Qué tú quieres? Aquí está la Lambona. ¿Conocen a la Lambona? Déjame presentársela. Sofía. Mucho bullying le hacía a Sofía yo. ¿Qué es lo que? Esa es la Lambona, Sofía. Señores, aquí desde la tranquilidad de mi habitación, quiero agradecerle al grupo porque se ha portado súper bien conmigo, me ha dado mucho support. Si usted escucha una tiradera para alguien, acuérdese que ese era el viejo yo. Grupo, a los nuevos integrantes. El joven yo. Que hoy le fue bien a una. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes que eso es tuyo. Eso no lo toca a nadie. Porque aquí en la línea RD, usted se sabe que esos cuartos son suyos. Usted no tiene que repartirle a nadie. Sus cuartos nunca le he cobrado a nadie porque se haya sacado dinero conmigo. Tú estás oyendo bien, manito. Voy a venir con un tigre, señores. Oye, que le han tumbado la página, no la página, perdón. Bueno, le tumbaron el website. No lo estaba pagando. Porque el tipo tiene. Oye, no, pero es que no, espera, que eso no era lo que yo quería transmitir. yo andaba en chisme en ese entonces. Ay, Dios mío, padre, ¿qué era lo que yo iba a poner? No era ese video, señor. ¿Por qué tú me pones ese video ahí? El diablo metió un dedo por ahí, señor. Dime. Ese diablo maldito, ese diablito. Siempre anda. ¿Dónde está el diablito? Yo tengo un diablito por ahí que yo aprieto. Vamos. Señores, no era ese. Vamos a ver si es este, espérense. No era ese, se lo juro. Yo andaba en una tiradera malísima, mala. Yo no soy hablador, porque yo no soy como estos cabrones que tienen un número en la base. Oh, salió, mira, ahí estaba. Este es el video, espera. Cuando mi gente se pega, es que yo lo pongo ahí. Ay, padre, qué hombre más chimoso era yo. Te digo, ok, ojo, grupo, es porque se pegaron. No porque yo estoy diciendo que... Qué hombrecito más chimoso yo era, padre. 10,000 números. Entiende esa vaina. Despierte. Cuéntale cuéntale a la gente que usted conoce. Oye, mira, tenemos que despertar. Nos están cogiendo de pendejo. ¿Me entiendes? Yo no juego puntos, señores. Yo juego palé. Eso es lo que yo quería decir. Palé y voy para la tripleta. Cuando domine los palés, entonces escuche esto. Para palé, estoy trabajando. Nos están cogiendo de pendejo. Escuche esto. ¿Me entiendes? Yo no juego puntos, dije ahí. Yo juego palé, estoy trabajando los super palés. Estoy trabajando super palés. Cuando domine los palés, entonces me muevo y abro un grupo para super palés. Eso lo dije hace 6 años. Hecho y dicho. Yo dije, cuando empieza a dominar los super palés, me muevo. Cuando empieza a dominar los palés, me muevo a los super palés.
porque esa es la manera en la que yo trabajo. Yo no puedo hacerme bueno en algo que no domino. Señores, 6 años para 7 años. 6 años para 7 años. 6 años para 7 años de ese video. Yo no me puedo mover a algo. Mire cuánto me tomó a mí poder sacar una lista de Super Palé que me deje a mí 45,000 pesos, 90,000 pesos, 200,000 pesos de ganancia. Sí, que puedo invertir 6,000, 2,000, 3,000. Si no cometo errores, el pago viene. No me confunda con mantequilla, por favor. Yo soy la grasa. Él es la mantequilla, yo soy la grasa. Ahorita Nuria me hace una vaina. Salió la grasa. No, Nuria, el Pitbull. Ok, llámame Pitbull, que así que me llama la gente. El Pitbull. Recuerden eso. Llámame Pitbull, Nuria, por si acaso. Recuerdo esos tiempos. Qué buenos tiempos eso. Qué buenos momentos. De verdad que disfruté mucho mis comienzos. Fueron comienzos que de verdad fueron muy, muy duros. Porque esta industria era una industria donde, claro y pelado, lo que había era puro ladrón donde quiera. Ladrones a 2 manos haciéndose pasar por todo el mundo en esta vaina de la numerología. Y gracias a Dios y a que muchas personas entendieron lo que yo estaba vendiendo, gracias a Dios, pues logramos sobrepasar todas esas cosas. Y yo estoy aquí en mi Instagram, ¿verdad? Ustedes saben que yo siempre me meto aquí en mi Instagram y comparto con ustedes algunas de las noticias, algunas de las cosas que están sucediendo. Y no estoy dándole promoción a ningún periódico ni a ninguna página, pero sí me gusta entrar a estas páginas porque hay páginas de estas que confío más en la información que ofrecen que otras. Hay otras páginas que solamente tiran para adelante lo que leen, lo que tiran por otro lado. ¿Ok? So aquí salió en esta nota que una chilena está contando cómo vive en Haití. Dice ella, te pegan, te quiebran los brazos, a las mujeres las violan. Señores, esa hermosa chilena que está ahí, yo no sé qué hace metida en Haití. Yo no sé qué usted hace metida ahí. Yo hace rato estuviera cruzando el charco para acá. Ahí hay unos videos. Aparentemente ella parece que está dando ayuda. Parece que ella es enfermera o algo, estoy viendo aquí. Entonces ella está contando el relato de lo que sucede allá, pues con las mujeres allá. ¿Ok? Le quiebran los brazos y también las violan. ¿Adivina qué? En República Dominicana también violan mujeres. En República Dominicana también. No estoy defendiendo nada de allá, ¿ok? Pero en República Dominicana también abusan de las mujeres, matan a las mujeres. Entonces, yo veo muy bien que estén hablando de eso sobre Haití, ¿verdad? Para que se exponga. Pero también vamos a poner lo que pasa aquí. Todos esos feminicidios que pasan aquí en este país. Todos esos abusos que pasan con las mujeres hoy en día. Vamos a exponer eso también. Yo quisiera ver páginas hablando más sobre eso. Quisiera ver páginas hablando más sobre eso. A ver si es verdad. Política pública. Si hay 10 o 20 o 100,000 o 3 millones o lo que ustedes quieran de ciudadanos en estatus irregular o no, debemos saber qué hay. Lo que pasa es que los datos se traducen casi siempre en quitar máscaras, ¿no? Entonces, si el censo revela algún dato que no le resulta gracioso a grupos que han estado durante años agarrados de la mentira para ejecutar una agenda política, pues definitivamente va a resultar en un proceso que ellos van a buscar boicotear. Mira, ahí están hablando sobre una encuesta que habla sobre que el gobierno, una noticia que habla que el gobierno quiere naturalizar a más de 1 millón de haitianos.
Y usted sabe que eso se viene hablando sobre ese tipo de maraña para votos hace mucho tiempo. Usted sabe que ya vienen por ahí las votaciones y todo eso. Pero una cosa que no es mentira es que aquí deberían, en República Dominicana se debería de por lo menos naturalizar, darle documentos a las personas que están sin documentos, porque carajo, lo mismo pasa con los dominicanos aquí. Usted sabe el trabajo que pasa a los dominicanos aquí que no tienen documentos. Entonces, en cuestiones de migración, yo creo que todo el mundo debería tener acceso a tener algún tipo de documento, aunque lo manden para atrás para su casa. Aunque lo manden para atrás para su casa, pero deberían de tener algún tipo de documento, ya sea o no sea que sean naturalizados, ¿verdad? Porque usted sabe que eso lo utilizan también para los votos. Empiezan a vender votos, a darle 500 pesos a todo el mundo y a comprar votos de gente falso. ¿Cuántos nacionales haitianos no se pasan por dominicanos todos los años en la urna? Pila, pila de ellos. En otra noticia aquí fue puesto en libertad este lunes el supuesto conductor del vehículo que fue involucrado en un accidente esta madrugada, la madrugada del pasado sábado. Fue el muchacho que estaba acompañando supuestamente a este joven Triculito, ¿cómo es que se llama? Honguito. El muchacho que lo estaba acompañando a él, que se declaró que él era el que estaba conduciendo, que de hecho hizo una explicación de cómo él giró hacia la derecha para tratar de evitar chocar al muchacho, y por eso fue el carro investido en la izquierda. Toda una habladuría de ello. Y mal por el vocero de la policía que se presta para esa vaina. Tenemos también la muerte, desgraciadamente, de esta jovencita que trabajaba para Santana Barbershop, una bella joven, ¿ok? Una bella joven. Pero ¿qué le voy a decir una vaina? Le voy a decir una cosa. Usted quizás se quille conmigo. Usted quizás se moleste conmigo por lo que yo le voy a decir. Esto fue una bella joven que murió, una joven que tenía todo un futuro por delante, ya sea bailando o haciendo lo que ella hace. La velocidad con que venía esa joven, con que impactó esa pared, era muy alta. Cualquiera puede presumir que ella venía bajo la influencia de alcohol. O quizás sabrá Dios qué más. Porque se ven muy lindos los videos, te recordamos, te queremos, pero ¿por qué no la cuidaron cuando se salió de allá, de donde andaba? Estaba tomada ella. La noticia no dice nada de eso. ¿Me entiende? ¿Usted sabe cuánta gente conduce en estado de embriaguez en nuestro país? República Dominicana mantiene la estadística más alta de toda la región de accidentes de vehículos. Y es por algo. No se refuerzan. Las autoridades no hacen nada. No hacen nada. Porque si usted sabe dónde está la Santa, si usted sabe dónde está toda esa discoteca, ¿por qué usted no coge 2 policías de este lado y 2 policías de este lado? O en la 42, donde sea. 2 policías de este lado y 2 policías de este lado. Con un alcoholímetro. Venga. Porque aquí lo hacen. Aquí en Estados Unidos lo hacen. Un alcoholímetro. Yo me busco a Amazon y te busco cuánto cuesta un alcoholímetro. Que yo lo puedo comprar. Yo lo puedo comprar en Amazon, un alcoholímetro. Señor presidente, no sé el que lo esté viendo. Ya. El presidente me está viendo, mano. Me postulo. Un alcoholímetro en Amazon te cuesta de 89 a 129 dólares. Señor presidente, alguien que ve esa vaina, cuesta un alcoholímetro de 129
de 89 a 129 dólares. ¿Usted sabe cuánta vida usted va a salvar? Si usted se parquea ahí al frente de la Santa o al frente de otra discoteca, en la Venezuela, ¿usted sabe cuánta vida ustedes van a salvar? Fácil. Viene un carro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, estaba tomando. Pongan un maldito retén saliendo de las discotecas, porque los dueños de la discoteca lo que quieren es vender botellas. Se vende indiscriminadamente las botellas en nuestro país. Y más aún, es como el vicio del cigarrillo. Buenos días, los anca. Es como el vicio del cigarrillo, que antes se anunciaba en la televisión y lo quitaron. ¿Cómo se anuncia aquí? Bueno, en las redes sociales. Cargando con lo, mira, ¡pum! La velita. Bébete 3, 4 litros. Usted sabe lo que usted bebe, es un litro de ron. Solo. Tomarse un litro de ron, olvídese. 5 litros entre 3 personas, 4 personas, para después decir, nosotros nos bebimos 10 litros. Y con ese hígado graso matándolo. Señores, no quieren arreglar el país. El país lo quieren dejar que se joda. Literalmente. Ellos son felices de esa manera, viendo el país jodido. Ponga par de policía de un lado, ponga par de policía de otro lado, aunque sea con las luces prendidas, ponga una patrulla para que se asusten, carajo. Y digan, ay, espérate, que me van a chequear. Ponte tú que no estaba bebiendo. ¿Dónde está el conductor designado? Como aquí se hace en Estados Unidos. Tomo de ejemplo Estados Unidos, porque aquí la gente anda con cuidado, aunque tomen. Porque aquí se toma igual que allá, pero la gente anda con un cuidado y un miedo, porque si me cogen manejando ebrio, me van a ripiar esa licencia encima. Pero allá no hay consecuencia. No hay consecuencia de nada. De nada. Usted puede hacer y deshacer. La gente no tiene miedo, temor a nada, a nada. Y es bueno vivir sin temor, pero coño, una sociedad sin temor de que tú hagas lo malo y pagues por eso. Así no. Así no. No se puede. Y así es que queremos vivir. Eso es lo que usted le va a dejar a sus nietos, a sus hijos. Eso es lo que usted le va a dejar. Buena suerte. Eva, muy buenos días. Tenemos ahí a don Francisco, que le dijo mal agradecido a Bad Bunny. Óyeme, don Francisco le llamó mal agradecido a Bad Bunny. ¿Qué usted piensa de eso? Delmi Morales, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Tu mensaje de dónde? ¿De WhatsApp o de acá del live? ¿Cuál de ellos tú quieres que yo vea? Porque es que estamos hablando ahorita. Oh, sí, siempre tenemos personas, gracias, Delmi. Siempre tenemos personas que entran a los grupos para invitar a las personas que vayan a otro grupo, pero no se preocupen por eso. Usted sabe que la gente va a donde hay. La gente va a donde hay. No te preocupes por eso. Tranquila. Que la gente, todo el mundo necesita vivir en esta vida. Hasta las cucarachas son necesarias. Ya. Ahora, don Francisco, señores, le ha tirado una pedra durísima a Bad Bunny. ¿Qué sucede con Bad Bunny? Que don Francisco está diciendo que Bad Bunny ha sido un mal agradecido. Porque simplemente no le ha tomado el teléfono, no le ha contestado sus llamadas. Parece que don Francisco, por alguna manera, quiere entrevistarlo y él no se deja. ¿Ok? Y él no se deja y no se va a dejar.
Entonces, ¿qué usted opina ahí? Déjalo ahí en los comentarios. ¿Qué usted opina? ¿Bad Bunny le debe su carrera a Don Francisco porque Don Francisco le ayudó en el principio? ¿Debería Bad Bunny responderle a Don Francisco? Si alguien le hace un favor a usted, usted empezando una carrera, de presentarlo 2 o 3 veces, ¿debería usted ponerse molesto? Si esa persona se molesta con usted porque usted no le responde, le debe. Don Francisco ha pegado un montón de gente en su tiempo, pero ya Don Francisco, hermano, tiene que darle paso a otra persona. No todo el tiempo uno se le va a agachar a Don Francisco, yo creo, ¿verdad? Entonces, yo creo que Don Francisco también le sacó provecho a Bad Bunny en su tiempo, porque son negocios. También le sacó provecho a Bad Bunny, no creo que le deba su carrera, pero eso es lo que está quillado. El viejo está quillado, ahí tiene un tinte porque está demacrado. Él no se ve así. Don Francisco. Tremendo, yo crecí con él también, pero ya. Va a llegar un tiempo acá, hasta yo voy a hartar. Oiga esto. Cigarros electrónicos o tradicionales, ambos afectan la salud. ¿Y la juca? ¿Para cuándo? Yo sí estoy loco que eliminen todas esas jucas. Que saquen toda la juca, la saquen. Que saquen todas esas jucas, la saquen. Loco, desesperado. Loco, desesperado. Loco, desesperado. Que tomen todas esas jucas y que no permitan fumar jucas dentro de la discoteca. Aunque me da pena que mucha gente se va a quedar sin trabajo porque eso es una vaina que más vende, ¿verdad? Una de las cosas que más vende, el vicio. Pero me da pena. Pero loco estoy que saquen todas esas jucas de ahí. La gente no debería fumar y punto y ya. Lo digo yo porque dejé de fumar. Y es una noticia que se está regando en muchos lados. Ministro de la Juventud asegura que Honguito Guá no es un referente para la juventud. Hermano, ministro de la Juventud, primera vez que lo veo, ni sé quién es. Póngase usted a cantar dembow, que Honguito mueve más gente que usted. Desgraciadamente, esa es la triste realidad. Ministro de la Juventud, ni sé quién es. Hay tantos ministros en mi país que cobran bueno. No sé cuánto cobrará ese. Ángel Dior estrena nuevo tema, Romo y Pepa. Óyeme, Romo y Pepa, escucha eso. Es que ese tipo bueno, es arte, ¿verdad? Dicen que es arte, pero es que ese tipo de contenido no debería estar. Óyeme, deben de hacer algo, mano. Si de verdad quieren arreglar esta vaina, tienen que dejar de estar hablando de droga y vaina. Tú sabes lo que tú ver un niño de unos apenas 3 años hablando cosas que tú dirías, pero Dios mío, ¿y dónde es que este muchacho aprende eso? Bueno, lo aprende en su propia casa. Carlos de Rosario, manito, ¿cómo tú estás, hermano? Tremendo emprendedor, Carlos. Carlos, ¿qué estás trabajando ahorita? Pónmelo ahí. A ver si me meto. Hemos hecho buena plata, Carlos y yo, trabajando juntos, señores. Carlos es tremendo. Entonces, usted escucha a los niños de 3 años, 4 años, 5 años, hablando de una manera feísima, expresándose de una manera feísima. Y usted dirá, ¿pero por qué? Es que tenemos ese léxico en nuestro país. Cuando usted va a sitios como México, como Perú, como Colombia, da gusto escuchar hablar un niño. Da gusto escuchar hablar un niño. Cuando usted va a uno de esos países, te hablan tan lindo.
Porque hablar correctamente se escucha lindo, se escucha bonito. Pero ¿qué vamos a hacer si a nosotros nunca nos inculcaron eso, verdad? Nos equivocamos. A nosotros sí nos inculcaron eso. A nosotros sí nos enseñaban caligrafía. ¿Verdad que sí? Bueno, que decidimos votar todo eso porque era lo más fácil. ¿Ah? Que dejamos que los hijos de nosotros los críen los demás. Yo quisiera hablar mejor y trato de hablar mejor, de mejorar mi léxico, porque es algo que se puede hacer. Pero si usted no se preocupa por su hijo, porque van a decir, ay, qué fino. Da pena y vergüenza. Pero esa es la sociedad donde vivimos. Romo y pepa. Y mujeres moviendo el fondillo. Eso es todo. ¿Saben que el muchacho al que mató Honguito tiene una hija de 1 año? Tiene una hija de 1 año. Da tanta tristeza eso. Muchachito era 25 años, un emprendedor trabajando en un mercado. Compraba más barato para ir, tú sabes, a utilizar lo que era el apalancamiento. Da pena y vergüenza eso, señores. Bueno. Roba más de 10 celulares en actividad de Leonel Fernández. Y eso es raro. Óyeme. Nadie se salva de esta vaina. Dice, Biden pide votar por los demócratas para no perder beneficios sociales. Señor Biden, que le vaya bien. Yo por usted no voto. Y esto es mi opinión. Ni loco. Bastante loco está usted ya. Vámonos con la jugada, señores. Vamos tempranito con la jugada. Yo saqué mis jugadas ayer. Quería tomar unos minutitos. Vamos a tomar unos minutitos para leer lo que está pasando, porque no podemos vivir ausente de lo que sucede en nuestro país. No es, óyeme, tenemos que leer las noticias por la mañana, ver qué es lo que está pasando. No podemos vivir ajenos de eso, señores. Usted quiere vivir allá, usted quiere pasarla bien allá. Bueno, usted quiere invertir allá, empieza a leer las noticias. Ya yo le estoy diciendo a mi mamá, vamos a vender la casa de Villamella. Lo siento por mi vecino. El vecino mío que me quiera comprar la casa, que la compre. Yo mejor compro una habitacioncita por ahí y me voy para Punta Cana o por otro lado, que donde yo tenga seguridad, donde yo esté tranquilo. No pienso criar mis hijos en República Dominicana. Y aquí sale demasiado caro criar un muchacho. Voy a tener que ir para, no sé, para Colombia, donde allá te lo cambian por millones los pesos. Ay, Dios mío. Hay que buscar la mejoría por algún lado, pero esto no está fácil. Si usted cree que esto está fácil, señores, prepárese, que lo mejor está por venir. Yo tengo boca de chivo. Yo le dije a ustedes de que yo vi a Honguito con ese meneo. Van a buscar a alguien y le van a pegar ese muerto a alguien. Y como quiera se le cayó la vuelta. Le dije a ustedes, verán a Honguito visitar la policía de nuevo. Se lo dije y eso va a pasar. Porque es que eso está demasiado obvio. Se le cayó el muñeco a ellos. Vamos allá. Hoy yo voy a estar recomendando mis recomendaciones. Hoy estamos a día 2, ¿verdad? Al 2. Miren. Hoy estamos a 2. Ayer salió 56. O sea que la línea la están tirando. Salió el 56 y el 57. Ahí hay un detalle. Porque tiraron 2 jugadas. Una del día y la otra adelantada.
Entonces, yo voy a colgar esta estrategia hoy y me voy a ir con esta sola. Hasta que yo vea que empiecen a tirar lo adelantado, los números de nuevo. Uy, ¿para qué es lo que ustedes están viendo aquí, güey? O de Instagram mirando así. ¿Qué es lo que hay ahí? Señores, miren. El 49 para el día de hoy. No te cojo más. ¿Cuál voté? Pero yo voté el bueno. 49. Si usted no conoce mi trabajo, visite numerologosrd.com, donde usted verá todos los videos míos de entrenamientos totalmente gratis. Te enseño todas mis estrategias, están ahí todas. ¿Ok? Numerologosrd.com. 49. Ya. Vamos a hacerle el truquito de la 9 vida. 49, 28. Ya. Son mis favoritos. 28 ha salido un día como hoy 5 veces. 49 ha salido un día como hoy 8 veces. Vamos a ver. 49, 28. Así yo hago el 2. El que tenga problema, como yo pongo mi 2, que me avise. Es que le hice abajo. Usted sabe lo que pasó ahí. Pasó un tollo abajo. Vamos a arreglarlo. ¿De dónde se están conectando? Por favor, si me lo pueden decir ahí. En el bloque de la mañana, Real y Gana Más. En el bloque de la tarde, pueden jugar Loteca, Nacional, Quiniela, Palé. Vamos a ponérselo así para que se vea mejor. Que muchos de ustedes son medio ñoños. Dios mío, ese hombre parece que no fue a una escuela. Esos números, qué rústico. Bueno, ahí están. Son míos. Ya. Bueno, estamos terminando ya. Aunque no lo crean, estamos terminando ya. Les invito a que vengan todos los días a partir de las 8 de la mañana. Empezamos a leer las noticias y eso, por encimita. A ver qué es lo que está pasando en el país, porque yo no doy noticias, ¿me entienden? A ver qué es lo que está pasando en el país. Y tiramos nuestro pronóstico. Ahora vamos a sacar tenemos la lista de los super palés. Vamos a sacar los super palés ahora. Ok, así que les voy a pedir que por favor empiecen a compartir este video lo más que puedan. Empiecen a compartir el video lo más que puedan. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Yo utilizo una plataforma, lo he dicho antes, para sacar mis super palés, porque me los mezcla de una manera que me gusta como lo mezcla. Me gusta como mezcla los super palés. Esto es totalmente educativo, ¿ok? Educativo. Estamos sacando los super palés tempranito. Le dije que lo iba a tirar tempranito. Miren ahí, tengo en ganancia todavía 66,000 pesos. Ayer, bueno, me gané 90,000, tenía 18, o sea que son 108,000, de los cuales retiré 40,000 y me gané jugando ruleta ayer 23,000. Por eso me subió a 66,000 con lo otro que tenía. Señores, de verdad que yo vivo muy contento. Para mis vacaciones. Vamos allá, vamos a mezclar. Esto es lo que yo voy a mezclar. La primera, la real.
Gana más. New York tarde. Bloque de la tarde es lo que yo mezclo, ¿eh? De la mañana. La suerte, la Florida. Raúl, te volviste loco. Déjeme loco. Anguila de la mañana, anguila mediodía. A ver, me voy a ponerle Otodón también. Vamos a ver cuántas tengo y después quito. King Lottery. ¿Y qué me quedó? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Creo que tengo todo ahí. ¿Cuántas son? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10. 10 loterías voy a estar combinando. Esta es la mejor aplicación que yo utilizo yo. Hay otras que son muy buenas también. ¿Ok? Entonces, tengo 10. Real, gana más, sorteo la tarde, New York, la suerte, Florida, anguila, pam, 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 pam. Bueno, si usted no tiene esta aplicación, yo le invito a que simplemente la utilice también, como lo hago yo. Aquí le voy a poner el enlace. Lo siento mucho por los mensajes que me están poniendo acá, personas que están pidiendo ayudas y eso. Lo siento, pero no es el lugar ni el momento. ¿Ok? Discúlpenme. ¿Ok? No es el lugar ni el momento. Ahí está el enlace de la aplicación para que la puedan utilizar. Entonces, vuelvo aquí. Voy a seleccionar primera, real, gana más, New York tarde. Estoy seleccionando el bloque de la mañana. El bloque de la mañana tiene 10 loterías. Esto yo lo hago para educarlos. ¿Ok? Para educarlos. Loto 2, aquí la mañana, aquí la mediodía. A ver, ¿qué me faltó? King Lottery. Ya, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me pasé. Florida de noche. No iba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usualmente el Lotodón yo no la juego, ni juego tampoco. ¿Cuál es la otra? La suerte. Ok, pero voy a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, vámonos aquí a donde dice mezclar. Y aquí yo voy a poner los números que voy a utilizar. Hoy voy a estar utilizando, y lo voy a decir por qué lo voy a utilizar. Número que ha salido 8 veces, 49. Número que han salido 5 veces un día como hoy. 38, 28, 58, 03, 30, 05, 27. La aplicación me va a decir si me pasé de jugadas. 94, 82. A mí me gusta coger los números grandes. Me gusta agarrar los números grandes, pero ya lo voy a poner así. 82. Tengo 28. Vamos a poner uno que no tenga por aquí. Vamos a poner 92, que es el más grande. ¿Ok? ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tengo los 10. Ahí están los 10. Voy a tratar de poner otro. Me voy a poner el 0, 0, pero me va a dar error porque ya me pasé. ¿Ok? So ahí tengo mis 10 números. Ayer cometí el error que en vez de tomar 10 números, solamente tomé 9 y dejé el 94 afuera y me perdí de ganar 45,000 pesos ayer. Obviamente todo esto no es garantizado, ¿ok? Usted juega, usted va a perder o va a ganar.
Entonces, esta es mi lista de Super Palés para el día de hoy. Deberían de hacer 46 Super Palés, de los cuales yo solamente agarro los primeros 15. 45 Super Palés. Vamos a ver si le pongo aquí un peso. Exacto, me da 45. Entonces, perdón, ya tengo mi lista. Padre amado, ¿qué es esto? Tengo mi lista de palés, le mencioné los números. Ahora vamos a sacar nuestro ticket. Vamos a sacar nuestro ticket y lo vamos a sacar de la siguiente manera. Tenemos que irnos al lado de Super Palé. Y aquí empezamos. Voy a poner esto más chiquitito. Aquí empezamos. 92, 94. ¿Cuánto vamos a jugar los Super Palés? Vamos a jugarlo bajito, porque que yo gané muy bueno esta semana. Entonces no hay necesidad de estar cayéndole tanto atrás. Usted juéguelo como usted quiera, cada peso saca 3,000 pesos, ¿ok? So vamos a hacerlo bajito, 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 porque esto es educativo. Esto no estoy jugando hoy para jugar así. Vamos a ponerlo de un peso. Vamos a poner aquí 92, 27. 94, 27. 9205 también. 9405. Aunque yo le mencioné que el 49 ha salido tantas X veces este mes, un día como hoy que diga, yo me dejo llevar por la aplicación, la jugada que me está dando, porque he visto que me las combina muy bien. 2705, 9230. Okay. He visto que me la combina bien, entonces no voy a forzar la jugada. Vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94, 30, 27, 30, a ver si lo puse. Déjame verificar que por estar hablando, usted sabe. Por estar hablando uno se va equivocando. Yo le voy a tirar la foto del ticket y se lo voy a mostrar a ustedes. Todavía queda tiempo. 92, 94, 27, 30, lo tengo. 92, 30, 94, 30. Llevamos 8 ya. 94, 30. ¿Dónde está 94, 30? Por eso no se puede estar hablando mucho cuando usted está haciendo esto. No se puede estar hablando mucho. 27, 30. 92, 30. Entonces el próximo era 94, 30. Tengo 92, 30. 94, 94, 94. 05. 94, 30. No lo tengo. Ok, son 94, 30. Ok.
Entonces, lo que voy a hacer es, a ver cuánto tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a empezar desde abajo ahora. Ya voy a marcar estos, que ya los tengo. Y vamos a empezar desde abajo. El último de abajo. Y vamos a agarrar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a agarrar 4, que serían 12. Y vamos a agarrar 3 del centro. Entonces tenemos, el próximo que tenemos es 30. Tenemos 0349. Ya le voy a enseñar el ticket. Voy a tratar de sacar esto por la noche para no hacer este proceso por acá, ¿ok? 5849. 2849. 3849. Raúl, pero ¿por qué estás jugando de $1? Porque yo tengo mucha gente que me sigue que no juega, no tiene para jugar 6,000 ni 10,000 pesos como yo. Por eso. ¿Me entienden? Entonces ahí ya tenemos que tener 8 y 4. Serían 12. 13 tenemos. Entonces vamos a agarrar 2 del centro acá. 5828 y 9238. Lo cogí un poquito variado. Y 9238. Ya terminé. Entonces, eso me hizo un total. Eso me hizo un total de 140 pesos. Un total de 140 pesos. Y aquí vamos a imprimir el ticket. Acabo de imprimir el ticket. Ahí lo pueden ver todos ustedes. Todas las loterías donde lo estoy jugando. Ok. Jugué 14 palés. Se me quedó uno. Bueno. Ahí está el ticket. Tienen una foto en Instagram. Ya. Ok. Ya, lo vieron ahí también en Facebook, en YouTube, donde quiera lo tienen. Dice, no, yo estoy jugando Super Palé, no palés. Altagracia dice, bye, 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 cuídese. Bueno, Altagracia, bueno, espero que te vaya bien. Espero que te vaya bien, mi amor. Bye, bye, bye a ti. Si tú nada más estabas aquí por los Super Palé, bueno, bye, bye. Bloqueado. Siga otro. Así somos. Yo con lo que son de verdad, con lo que la gente que son de verdad, estoy con esa gente. Ven ahí. Yo con el que viene aquí nada más a aprovecharse de lo que uno hace, porque créeme, esto me deja beneficio a mí, si no, no lo estuviera haciendo. Ahí está mi ticket. Los super palés que saqué. Obviamente la lista de super palés son 45 super palés. Yo no voy a jugar 45 super palés, lo siento. No es lo que voy a hacer. No puedo. Yo agarro una cantidad y esa cantidad son las que utilizo. Jugué, mire cuánto jugué, 140 pesitos. 140 pesos. Si me saqué 3,000.
Si perdí 140 pesos. Combiné en 10 loterías. Óyeme, con 1,400 pesos yo te juego la semana entera. Imagínate eso. Ponte a pensar. Ponte a pensar. Ponte a pensar. En pesos, no dólar, pesos. Esto yo lo hice para la gente que no tiene esa cantidad de dinero, ¿me entiendes? Porque hay gente que sí, que podemos jugar mucho más, pero no hay necesidad de gastar tanto dinero. Mire, 140 pesos. 140 pesitos. Y si se sacó 3,000. Que le quedan 2,800 y pico. Dígame si usted no hace una cena con eso. Usted tiró eso ahí. Es más, de a peso yo puedo combinar todas las loterías. Puedo combinar toda la lotería de a peso. Y quizás me quedaron cuántas loterías, como 5 o 6 loterías por fuera. No sé cuánto sería. Déjeme saber si usted quiere que mañana yo combine todas las loterías en Super Palé de a peso. Utilice esa, utilice la aplicación que le mandé, señores. Utilice la aplicación que le mandé. Ya usted sabe, si usted no la tiene, hábleme. Ahí usted puede combinar cualquier lotería con cualquier lotería. Cualquier lotería con cualquier lotería. Claro, de a peso. No se puede ser tan agayú. ¿Verdad? Porque imagínate, si te gastaste 140 pesos para combinar 9 loterías, fueron o 10. ¿Cuántas fueron? No voy a decir cuántas fueron exactamente. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10 loterías. 10 loterías. O sea que hoy a las 3 de la tarde, usted sabe si se sacó o no. Y ya soltó eso. Perdió 140 pesos. Ganó, se ganó 2,000 y pico. 2,000 y pico se ganó. Sí, ganó. Caen bueno. 2,860. Si se sacó 2 veces en esa semana, si se sacó una vez a la semana, estamos hablando de 11,440 pesos. 11,440 pesos. Si jugó los 7 días a la semana, si jugó los 7 días a la semana, los 7 días a la semana jugó, usted nada más gastó 4,000 pesos. Pero si se sacó por lo menos 2 veces en el mes entero, ya está ganando. Escuche esto. Esto nadie se lo va a decir. A usted lo van a poner rápido. A usted lo van a poner rápido. Ya. Y con la aplicación pegaría más de una vez. Sí, hay muchas veces que te tiran diferentes jugadas. Bueno, ayer yo perdí de ganarme 45,000 pesos en 3 Super Palé. Porque salió el 0,5 2 veces. En primera. Y yo no jugué el 94 y lo tenía. Lo dejé pasar. Números directos. 49 y 28 directos. 49 y 28 directos. 49 y 28 directos. 49 y 28 directos. Nada más doy número directo. Yo no doy número para voltear. Sí, salen volteados ese. ¿Qué voy a hacer? No doy número para voltear. Números directos. Yo no juego número directo.
No, no juego número directo. Un peso al 49 me da 72 pesos. Un peso al 49 me da 72 pesos. Un peso a un super palé me da 3,000. ¿Con cuál se gana más? Soy yo que lo veo de esa manera, no sé usted. Pero usted me ve a mí ganando 1.5 millones de pesos ya. 1.5. Con el favor de Dios viene mi apartamento. Con el favor de Dios. Y si no, me lo gozo porque son míos. Es mentira. Yo le he sacado la madre a esa aplicación. Es mentira. ¿Están ahí o no están ahí? Ah, bueno. Póngase para eso, que usted la saca también. Pero tiene que ponerse. Tiene que ponerse. Usted me ve a mí que yo me saco cada rato. Pero yo gasto también. Pero yo no soy un loquito. Yo me saco, pero después yo dejo de jugar un buen tiempo, dejo de jugar. Que no es así, señores. Ay, Raúl, es que tú tienes mucha gente. Pues busque gente entonces. Haga su canal de YouTube. De la pela que yo di 6 años. Empiece como yo hace 10. Porque si usted no empieza, nunca va a llegar. ¿De qué me habla? Claro que si ponen 2 loterías en un mismo ticket. Eso es así, Alejandro. Raúl, ese ticket es de palé, no de super. No relaje, muchacho. Me va a dar una vaina. Ay, sí. Espérate. Espérate. Bueno, es la misma jugada todo, ¿eh? Gracias, hermano. Wow. Wow, espérense, que hay que jugar ahora. Espérense. Gracias. Ahorita salen los palés. Ahora, miren lo bacano de esta aplicación. Bueno, lo voy a dejar ahí, eso no es nada. 140 pesos. Lo voy a dejar los palés, voy a dejar los palés. Olvídese de eso. Los palés los voy a dejar. Super palé, mírenlo aquí. Aquí es que se pone. Ay, Dios mío. Número a mezclar. Super palé. Vamos allá. Ay, Dios mío. A jullir. Ya aquí yo lo saco más rápido porque ya le tiré la foto. Si yo quiero cancelar el ticket que yo tiré hace un ratico, lo puedo cancelar. Ok, pero no lo voy a cancelar, lo voy a dejar ahí porque cuando viene a ver sale sale un palet también. Y como son 140 pesos, eso acaba ya. Gracias, hermano, gracias, gracias. Gracias, vamos allá. Ya lo marqué ahí en Super Palé, ¿lo ven? Ay, Padre amado. Iba yo a estar cantando contento por ahí. Qué bobo. Yo cantando contento por ahí. Ay, no. Así es que pasa con la banquera. 92, 94. 1. 27, 92. 1. Dios, qué bacano esto. 27, 94. 1. 05, 92. 1. 05, 94. 1. 05, 27. 1. 30, 92. 1. 30, 94. Mire qué fácil esto. 1. 03, 49. 1. 49, 58. 1. 28, 49. 1. 28, 58. 1. 38, 92, 1.
Y ahora, como me había faltado uno, vamos a poner aquí el 30-38. 30-38, 1. Ok, ahí está. Vamos a ver cuánto tengo. Gracias, hermano. Gracias, gracias. En Super Palé me dieron más. Ahora sí tiene sentido. En Super Palé me dio 630. Hacer la jugada. Gracias, hermano. Nota, yo vi que era poquito. $630, como quiera. Como quiera, 630. Los palés me dan 2,800. Y el super me da 3,000 menos 680. Vamos a ver. 630. Me da 2,370. Vamos a ver acá. Es bueno uno cuadrar todo. Es la misma jugada, son la misma jugada prácticamente. Solamente un palé más que yo añadí. Un palé más que yo añadí solamente. Voy a tirar la foto aquí. Ustedes lo están viendo por acá, por YouTube. Ok, aquí tienen la foto. Este es el que ahorita arreglé. Si quieren tirar la foto ahí, tírensela. Ok. La gente de Instagram. Ahí está. Ok. Ahora sí, ahora vamos a ponerle el ticket a la gente de la membresía. Recuerde que usted puede activar la membresía aquí en el canal en cualquier momento. Ahí se le pone también el ticket. Solamente $3. Eso es una caballa. Lista de super. Es una caballa, $3. Bueno, ahí estamos ya. Entonces, déjame revisar algo bien rapidito de los tickets. Sí, uno me cobraron 140 y el otro me cobraron, exacto, el otro eran 630. Ya. ¿Cerraron la anguila? No, bueno, en la aplicación la cierran a las 55. Por eso es que le digo que utilicen la aplicación. Si no la tiene, háblame. Ah, no, ustedes están dejando dinero en la mesa. Pendiente a la banquera. Que la banquera le diga, ay, cerraron. No, olvídese de la banquera. Olvídese de la banquera. Si la banquera le dijo que cerró, olvídese. Usted es la banquera ahora. ¿Le llegó? Bueno, mi gente de Instagram, ya saben, tenemos una cita aquí todos los días. Se me cuidan mucho. Nos vemos en el próximo video. Chaito. Y vamos a cerrar esto. No voy a dejarlo. Yo no dejo los videos, estos videos largos, no los dejo en Instagram. Estos videos largos no los dejo en Instagram. Bueno, mi gente. Casaba 43, ¿qué es eso? 43, 31, no entiendo. Señores, hay una persona que puso un enlace ahí en el grupo. Ella aparentemente da su número y su vaina. ¿Sabe que la gente está tratando de sobrevivir? La gente trata de sobrevivir. ¿Entiendes? Entonces ella está buscando gente para su grupo, no sé.
Si usted cae en ese grupo, espero que le vaya bien. Yo no le deseo mal a nadie ya. Yo no ando con eso porque usted sabe que el karma se voltea. Todo el mundo tiene derecho a comer. Ahora, si ella se dedica a atracar gente y hacer lo malo, usted le da lo de ella. ¿Ok? Pero de la manera que ella se metió a mi grupo ahí, así, a la mala y a tirar enlaces, nah. No creo que sea la mejor manera. No creo que sea la mejor manera, pero la gente es así, señora. La gente así. Dios le bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.